El Gobierno Autonómico de Extremadura, España, apostó al software libre para la gestión gubernamental, la educación pública y favorecer la inclusión digital. Veremos un reportaje amplio sobre el impacto de esta decisión. Dionisio Grullón, académico y el mejor experto dominicano en software libre, nos explica. A ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ojalá, software libre en Extremadura. Seguimos aquí desde Ojalá dándole seguimiento a este importantísimo tema de soberanía, de ahorro de recursos y evidentemente de creatividad. Ya en programas anteriores habíamos visto la apuesta de Brasil por el software libre, ¿verdad? Y en este trayecto hoy le toca a un gobierno de un país en particular, en este caso europeo, ¿no? De una de las autonomías de España. España está dividida en muchas autonomías, está Andalucía, está Cataluña, Valencia, Asturias, Galicia, en fin. Una de ellas entonces es Extremadura. Hoy vamos a hablar de eso y naturalmente con nosotros, regalándonos su tiempo y sus conocimientos, Dionisio Grullón. Dionisio, buenas noches. Gracias, buenas noches. Software libre en Extremadura. Cuéntanos qué nos traes tú hoy. Básicamente traigo para que podamos observar lo que sucedió en una primera parte en Extremadura hace aproximadamente 8 años. Okay. Hace 8 años que Extremadura hizo su primer gran esfuerzo por tomar como estandarte de desarrollo y de inclusión digital para toda la población extremeña del uso de software libre. Tenemos un video muy interesante donde vamos a ver cómo ellos comenzaron hace 8 años. Después hablaremos un poco de lo que está pasando ahora en el 2010 y nos daremos cuenta el enorme avance y cómo ellos han abrazado esta filosofía como toda una visión política de desarrollo, de creatividad, de emprendedurismo en todo lo que ha sido la región de Extremadura. Antes de ver el video, cuéntanos un poquito, si se puede saber, por qué la apuesta del gobierno de Extremadura, cómo se dio ese proceso y algunos de los logros que se han alcanzado de esa fecha, porque tan temprano como el 2002, dices tú. Sí, en el 2002 ya ellos estaban realmente abrazando esa filosofía. Todo comenzó porque ellos iban a tener un gran problema de una exclusión digital, de una exclusión del acceso a la web, del acceso a Internet, porque Extremadura es una de las regiones más pobres de España. Eso es verdad, es bueno que tú lo digas. Y ahí fue donde comenzó la parte más importante, entonces ellos decidieron hacer una intranet. Traer un solo cable de gran capacidad y cablear toda la ciudad de Extremadura para que la gente pudiera tener acceso a Internet desde las escuelas y de las universidades y de los centros públicos, porque querían luchar contra la exclusión digital. Entonces lo que hicieron fue llevar un gran cableado hasta Extremadura y de allí comenzar este proceso. Ellos lo explican perfectamente en el video y inclusive debo decirte que en el congreso pasado de software libre nosotros trajimos al presidente de la fundación de Fundecip de Extremadura, que básicamente es la que maneja todo ese desarrollo, lo que es la parte tecnológica en Extremadura. La motivación entonces, pobreza e inclusión digital, es decir, una preocupación del gobierno por sus ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la pobreza me está excluyendo a la gente, a mi pueblo, del acceso al conocimiento, ¿verdad?, a la información y a la comunicación. Y a la comunicación. Pero eso se debía fundamentalmente a que, además de ser una región muy pobre, es la quinta región más pobre de Europa, yo lo expliqué en el video, también estaba muy lejos, muy lejana, entonces la comunicación era sumamente costosa poderla llevar hasta allí. Por eso decidieron hacer una intranet que uniera todos los centros educativos, a todos los pobladores, a todas las organizaciones de Extremadura, de manera tal que Extremadura no se quedara excluida de lo que es el desarrollo de la comunicación. Pero software libre en las otras autonomías, las ricas, digamos, lo que es Barcelona, País Vasco. Sí, pero es que a partir de la experiencia de Extremadura, las otras autonomías han hecho lo mismo. Y si empezamos a averiguar en cada una de ellas, descubriremos los enormes aportes que ellos han logrado. Extremadura sirvió de principio para que las otras autonomías hicieran lo mismo. Ellos son los pioneros en las autonomías. Sí, Andalucía, tenemos también un video de Andalucía. Tenemos algo de Andalucía, pero también tenemos un enorme trabajo hecho en Barcelona, tenemos trabajo en todas partes. Los vascos también tienen un gran desarrollo. Las autonomías de ellos han manejado en todo lo que es el gobierno autónomo. ¿Tú podrías decir que en España el software libre ha tenido una gran receptividad? ¿Se puede decir? Yo creo que a nivel de los países hispanoparlantes, Brasil y España son los líderes en esto. Ellos han logrado
desarrollar su propia distribución. Una de las cosas muy importantes que hay esto, que siempre tenemos que explicarlo, que el software libre no estamos hablando sencillamente de un sistema operativo, estamos hablando de todo tipo de aplicación que te permita interactuar con una computadora, y en ese sentido, todo ese tipo de aplicación de software, los españoles han hecho grandes aportes. Por ejemplo, yo quiero preguntarte, ya tenemos que pasar el video. Por ejemplo, el equivalente a Photoshop en software libre, ¿cuál es? GIMP. GIMP se llama. Sí, GIMP. GIMP es una aplicación que te hace exactamente lo mismo. Lo mismo que Photoshop. Sí, exactamente lo mismo. Sí. GIMP se llama. Sí, y lo mismo que hay una que se llama Inkscape, que te hace lo mismo que el famoso QuickExpress o el Freehand. QuickExpress. Sí, o el Freehand. Fíjate que yo siempre insisto... Por ejemplo, para formatear libros, el equivalente a PageMaker. Tenemos Scribus, que hace Scribus. Scribus. Y hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Pero te quería poner un detalle interesante. Tú sabes que el Freehand dejó de ser comercialmente negocio. Y ya el Freehand no, para la gente de la suite de Adobe, no le interesa. Como no le interesa, todo el que tiene una historia digital guardada en Freehand no tiene nada. No me digas. No, porque que ellos no tienen estándares, ellos no respetan los estándares. Entonces ahora en vez de Freehand tú tienes que irte a QuickExpress. Mientras tanto que si usas Inkscape es un estándar internacional para todo el mundo. Okay. Y los archivos anteriores y los archivos futuros, aún sin importar cómo tú modifiques tu software, deben de ser abiertos, porque la estandarización es un tema del que vamos a tener que tomar un día para hablar sobre eso. Okay. Sobre cómo guardar la memoria histórica de la humanidad en formatos digitales y cómo estos deben de ser transmitidos de generación a generación sin que la obsolescencia de un software impida que se puedan leer los archivos. Claro, pues eso es fundamental. Sí, claro. Y eso está pasando porque acuérdate que ya nuestra memoria no es simplemente una memoria guardada en papeles. Claro que no. Sí. Esa es la parte importante. Dionisio, tenemos que pasar a la presentación del video. Me gustaría que lo hagas tú. Sí, vamos a ver de inmediato el desarrollo de este video del año 2002, viendo lo que hizo Extremadura durante ese año. Esto en realidad no es un video que fue desarrollado por las autoridades de Extremadura, fue desarrollado por Euronews, la organización europea de noticias, pero realmente ellos hicieron un buen retrato de lo que había hecho hasta ese momento Extremadura en cuanto al uso del software libre. Vamos a verlo. Muy bien. Por estas tierras pasaron todos los trenes del desarrollo de la historia sin hacer parada. Extremadura, una de las regiones más desfavorecidas de toda Europa, ha decidido dar la vuelta a su presente para que la historia no se repita. Situada en el oeste español y fronteriza con Portugal, Extremadura es por su Producto Interior Bruto per cápita la quinta región más pobre de la Unión Europea. Sin embargo, hoy ocupa el primer puesto del mundo en implantación de software libre y hay quien empieza a calificar como revolucionario lo que está ocurriendo allí. Yo creo que es revolucionario por el hecho de que no se ha dado en ningún otro sitio, no se ha hecho el coger directamente todas las escuelas, todos los centros de alfabetización, el coger una distribución como es Debian, castellanizarla, caracterizarla para la región y automáticamente olvidarse de todo lo que existía hasta ese momento. Jesús Climent es experto en software libre y trabaja desde Helsinki en la mejora de Debian, la versión de Linux en la que se basa la revolución digital extremeña que el Washington Post no ha tenido reparos en calificar como la alternativa europea a Microsoft. Los extremeños han dado la espalda al mayor gigante de la informática aprovechando Linux, el más conocido de los sistemas operativos que puede encontrarse gratis en Internet. José Luis Redrejo nos explica por qué han elegido este software. La principal ventaja es que es libre, y al ser libre, de ahí descienden muchas otras ventajas. Al ser libre yo dispongo de los códigos fuentes y todo el mundo dispone de los códigos fuentes. Se corrigen los fallos antes, se puede adaptar a las necesidades de cada usuario con facilidad, no tengo que pagar a nadie en California para que me haga los cambios, llamo a un informático de aquí y me los hace. Hay menos errores porque mucha más gente revisa el sistema, hay mucha más protección contra virus. José Luis Redrejo y Antonio Ullán son los padres de la versión extremeña de Linux. Un sistema operativo al que se ha llamado Linux y que incluye un paquete de programas que ellos y otros informáticos han adaptado y continúan readaptando a las necesidades extremeñas. La ventaja es que cualquiera puede a su vez modificar este software para su provecho sin pedir permiso y sin pagar por ello. Un plus que destaca el consejero de Educación, Ciencia y Tecnología. El ser humano tiende a la libertad, tiende al conocimiento y tiende a desarrollar sus propios esquemas. Y para mí no hay color, va a ir bajando la balanza y subiendo en el software libre hasta que realmente quien, no sé en cuántos años,
triunfe a nivel global, a nivel mundial, tiene que ser el software libre. Es que cualquiera, a nivel individual o de empresa, sabe que sus posibilidades de ejercer su libertad y desarrollar esquemas acordes a lo que son sus intereses sería trabajar con código libre. Windows acapara el 96% de los ordenadores del mundo, pero la expansión de Linux y de otras versiones de Linux ha comenzado a dar pasos de gigante que amenazan los pies de hierro del imperio de Bill Gates. Los ayuntamientos de Múnich, Newham y Nottingham, entre otros, ya utilizan software libre, e India, Argentina, Uruguay y Brasil han establecido contactos de cooperación con el gobierno de Extremadura. Marcelo Franco pertenece a la coordinadora del proyecto de software libre de Brasil. Trabajamos en la lógica del software libre, que es una lógica del compartir conocimiento. Lo que Extremadura está haciendo va a servir para que los brasileños lo utilicemos, y lo que estamos desarrollando en Brasil también servirá a Extremadura. También puede servir para Extremadura. Linux es solo una rama de un proyecto mucho más amplio. En 1996 saltó la alarma en la administración extremeña. Internet podía convertirse en un nuevo elemento de desigualdad porque a las empresas no les resultaría rentable llevar la banda ancha hasta los pueblos que componen la mayor parte de la comunidad extremeña. Se creó entonces la intranet regional, la primera de este tipo en Europa, que une 1.400 puntos a alta velocidad, entre ellos los institutos. Este verano la Consejería de Educación puso los 112 centros de secundaria patas arriba para que Extremadura fuera la primera en algo más, en el número de ordenadores conectados a Internet por alumno. Las mesas y sillas antiguas han dejado paso a otras especiales para acoger a los 66.000 ordenadores que hacen que Extremadura tenga una media de un ordenador por cada 2 alumnos. La media en la Unión Europea es de 1 por cada 8 alumnos. Son las 8:30 de la mañana. Estamos en Calamonte, un pueblo de menos de 6.000 habitantes a 6 kilómetros de la capital, Mérida. Asistimos a una clase de historia en un aula normal del Instituto del Pueblo. ¿Qué cronología, desde qué edad tiene? La tiza tradicional y la pizarra siguen ahí, pero junto a ellas conviven ahora los ordenadores. El profesor pide a los alumnos que busquen en Internet las respuestas a varias preguntas sobre la prehistoria. Lo que ha cambiado es que las clases se establece un diálogo mucho mayor con los alumnos. No es solamente el papel del profesor, deja de ser un mero transmisor de conocimiento para pasar a ser un guía, un buscador de información que sirve a los alumnos, pero son los alumnos los que se construyen su propio aprendizaje. Desde su mesa, Juan Sanguino puede ver en todo momento lo que está haciendo cada alumno en cada ordenador e incluso entrar en él para guiarle. Aquí ayudarle porque tenemos... Yo creo que el ordenador es una manera de aprender un poco más divertida, la verdad es que un libro de historia normal, y el hecho de estar buscando continuamente y de llevar las cosas de una manera más amena y demás que un libro de historia quizás. Hombre, pues no podría lo que hacer el trabajo, por ejemplo, que me mandan en casa o simplemente buscar información. Me tendría que limitar a lo que es el tema de la enciclopedia, los libros, y se tarda más, pero no. Esto es una forma más rápida de buscar la información, es más fácil. A los contenidos que pueden encontrar en la red se unen los de la web educativa extremeña y los del portal del propio instituto con clases elaboradas por los profesores del centro. Por nuestro de ciencias sociales, pero hay... Se crea así una red en la que todos comparten su trabajo. Como este instituto de Calamonte, el más antiguo de Mérida, el Santa Eulalia, también cuenta con sus 25 kilómetros de cables, ordenadores en todas las aulas y el principal problema de un cambio radical como este. Escuchamos al jefe de estudios. La pega principal yo pienso que es por parte del profesorado, pues que no sabe utilizar un ordenador, porque no tiene la costumbre de utilizar un ordenador, sea en el sistema que sea. El sistema operativo utilizado aquí también es Linux, con lo que la administración extremeña asegura que se ahorra 20 millones de euros en licencias. Carlos Castro es el director general de la Sociedad de la Información. Linux no es un producto aislado, sino que es el resultado de toda una estrategia, y entonces, como bien saben, el Linux es el instrumento que utilizamos para poder llevar a cabo toda una estrategia de transformación de la sociedad extremeña, ¿no? De esa estrategia de alfabetización tecnológica forman también parte los denominados Nuevos Centros del Conocimiento, NCC, que extienden el uso de las nuevas tecnologías a los barrios. José Álvarez tiene 69 años y lleva ya 3 navegando por Internet. Ahora aprende a manejarse en el entorno de Linux. Junto a él se sienta Alicia, empeñada en no parar de jugar a sus 6 años. Que me ponga a todo, pierdo.
Y como los niños no pueden entrar solos en los NCC, a Alicia la acompaña su madre, Pauli, autora de esta web para niños que ha construido pensando en su hija. El símbolo del INEX es una cigüeña, el ave más emblemática de todas las que se dejan ver por Extremadura, un ave que rara vez se posa en tierra, una señal tal vez de la altura que espera alcanzar el software libre. Bueno, señores, formidable, magnífico. Gracias, Dionisio, por este video de mucha calidad, pero además muy gráfico, o sea, muy didáctico de lo que ocurre allí. Excelente, ¿no? Yo creo que para cualquier persona que esté en el gobierno, que tenga responsabilidad, sobre todo en el área de educación, Rafael, Dionisio, impresionante el asunto de las aulas. Y hay algo que me surgió mirando este video, es que a veces pensamos que cuando hablamos de cambios, tienen que ser cambios totales, bruscos, absolutos, ¿no? Podemos comenzar con algunas escuelas, en algunos lugares, poco a poco, y digamos que en un plazo de 12 años, de 20, de lo que fuere, pues ya tenemos ya tenemos todas las escuelas, porque tenemos que aprender cómo se hacen los cambios también, ¿no? Claro. Y este dato, ¿no? Los millones de euros que se ahorran. Pero tal vez yo tenga que, como dicen... Vamos a hacer la pausa, Dionisio, y de todo ese fresquecito hablamos contigo. Vamos a la pausa, quédense ahí, fíjense qué interesante este tema, lo que uno aprende de software libre. Bueno, continuamos esta conversación sobre software libre en Extremadura con Dionisio Grullón, el experto dominicano más importante en esta área. Dionisio, yo quiero importunar un poquito el hilo de conversación que teníamos, porque si Extremadura ya prácticamente ha tomado el liderazgo europeo en la conducción de esta tendencia de software libre, ¿qué papel juega China en todo esto? China es el mayor productor de los hardware del mundo ahora mismo, donde se produce todas las computadoras que vemos, la mayoría es en China. China y Tailandia. ¿Qué papel juega China en la producción de software y qué participación tiene China en los software libres? Porque estamos hablando de Europa, pero bueno. Déjame decirte, China arropó por completo todo lo que es el uso de software libre en todo el gobierno chino y en todas las instituciones. ¿Qué quiere decir arropó? En China el uso de software libre es obligatorio en toda China. No juegue. Sí. ¿Y desde cuándo es eso? Eso no tiene, sí, hace un tiempo. Pero eso no tiene nada que ver con el hardware. El hardware es independiente del software. Sí, totalmente. Y una cosa importante, ellos han entendido que deben de producir lo que se llama un hardware libre, que es también otra cosa de la que deberíamos de hablar. Es interesante el hecho de entender que tú puedes poner un DRM, un software que te limita los derechos de administración, Digital Right Manager, sí, que no te permite que tú puedas entrar y usar libremente tu equipo. Eso es lo que están haciendo ciertos fabricantes. Entonces, la China lo ha entendido. Entonces, ellos ahora producen un hardware totalmente libre, porque el hardware tiene un software empotrado. Es como el celular tiene un software empotrado, el televisor tiene un software empotrado. Sí. Pues así mismo lo tiene una tarjeta madre de una computadora. Sin ese software empotrado, tú no podrías arrancar el BIOS, que es el disco de inicio con que arranca tu computadora, para después colocarle encima un sistema operativo que te permita hacer un mayor uso de ella. Porque esa es la parte interesante. Pero mira, no quiero dejar de mencionar el hecho de que la revolución que ha hecho Extremadura es sumamente interesante en el sentido de que se volcó hacia las escuelas. Por ejemplo, yo he tenido muchísimas reuniones y he conversado bastante con algunos de los técnicos de la Secretaría de Educación en el país, insistiendo que por qué no usan software libre en los politécnicos, por qué no lo usan en las escuelas públicas. No se usa. No lo usan. Ellos inclusive tienen grandes problemas porque es tanta la inversión en licencia que habría que hacer que el ministerio no podría costearla. Entonces lo que están haciendo es permitiendo que los muchachos usen software ilegal en los liceos, en las escuelas públicas, porque sencillamente los alumnos no pueden comprar esos software. Es decir, si un estudiante no puede llevar, o una autoridad no puede llevar un software a la escuela, que lo puedan usar los estudiantes, que lo puedan compartir, que lo puedan distribuir, no vale la pena. Y el software privativo no te lo va a permitir, porque es para un único usuario. En ese sentido, yo he luchado mucho diciendo, por ejemplo, que en todas las escuelas, para enseñar contabilidad, para enseñar finanzas, para manejar todo lo que es multimedia, página web, debieran de usar software libre. Yo pienso que en un futuro, en un programa, nosotros vamos a tener que invitar a algunos de los jóvenes de los politécnicos, con lo cual yo mantengo buen contacto, que nosotros lo hemos invitado a usar software libre y ellos han empezado a hacer una revolución en las escuelas. Jóvenes que en bachillerato están usando su software libre sin ningún problema y están haciendo exactamente lo mismo que pueden hacer con un software privado.
Tú lo que sugieres, a partir de esta experiencia de Extremadura y quizás otra que tú conoces, es que la educación dominicana, la calidad de la educación dominicana, puede multiplicarse enormemente utilizando el software libre entonces. Claro que sí, porque permitiría a los estudiantes desarrollarse a nivel de su propia creatividad, de su capacidad, de su inteligencia. No necesitaría depender de que nadie le dijera dónde y cómo hacer las cosas, porque tiene acceso al conocimiento, tiene acceso al código. Dionisio, hay algo que yo realmente, ahí se mencionan los centros, ¿verdad? Hay experiencia en otros países también. ¿Qué es preferible? ¿Darle una laptop a un niño? ¿Tenerle una computadora en la escuela? ¿O crear estos centros como se han creado aquí en el país? ¿O se pueden combinar todas estas estrategias? Yo diría, y si tu respuesta es que se pueden y se deben combinar todas estas estrategias, la laptop, la computadora en la escuela y los centros, ¿en qué proporción? O sea, porque uno tiene que saber como gobierno a qué uno debe apostar, o a crear centros, o a distribuir laptop, o a montar computadoras en las escuelas, esto que se llama laboratorio. Oye, yo pienso que la solución comienza porque debemos de lograr que las escuelas tengan computadoras y tengan acceso libre a Internet. El Internet debe ser algo público y abierto a nivel de las escuelas. Una de las responsabilidades sociales que deben tener las empresas de comunicación es brindar Internet público y abierto en todas las escuelas públicas, como primer punto de partida. Público y abierto, lo que quiere decir gratuito, tú dices, a la escuela. Sí, en todas las escuelas. Y que haya Wi-Fi en todas las escuelas. En todas las escuelas que puedan conectarse y que la puedan utilizar libremente. Pero de paso, debo decirte entonces que yo creo que lo que hay que hacer es levantar un plan similar al que decía el presidente Lula. Vamos a quitar los impuestos, vamos a facilitarle a que las personas puedan tener una computadora en su casa, igual que como tienen hoy en día un televisor, de manera tal que el estudiante podría tener acceso a los programas en su escuela y a los mismos programas en su casa. Si usaran software libre no tienen ningún problema porque lo pueden llevar desde su casa a la escuela, desde la escuela a su casa sin ningún inconveniente, ya que no están violando ninguna ley. Ahí, por ejemplo, aquí en el video de Extremadura veíamos el índice de que en Extremadura encabeza Europa con un computador por cada 2 estudiantes, diferente a la media europea que es de 1 por 8. Sí. Nosotros tenemos aquí Pero déjame explicarte algo importante, eso fue en el 2002. O sea que probablemente haya bajado ese índice todavía más. El cambio que ha habido es tremendo. Bueno, si lo miramos nosotros en República Dominicana, que estamos hablando aquí de unos 4,5 millones de estudiantes, o 5 millones más o menos, de estudiantes debe haber. Siguiendo la media europea de 8, estaríamos hablando entonces de una cantidad ínfima relativamente de computadoras en las escuelas. Pero tú dices en este país. Aquí en el país. No, es que en este país no hay computadoras en las escuelas. No, no la hay. Quiero decir, la inversión que habría que hacer. No, la inversión sería ínfima. Pero debo empezar por decirte que en las escuelas, en la mayoría no habían centros de cómputo. Ahora hay en algunas hay un centro de cómputo, pero no que el estudiante tiene acceso libre a la computadora. Hay centros de cómputo donde ellos pueden entrar, pero como laboratorios. Como laboratorios, con muchísimas limitaciones. Pero mira, creo que hay una gran preocupación, sin embargo no sé cómo se ha entendido o se maneja esa preocupación, porque por ejemplo han intentado introducir la multimedia. Tengo entendido que la mayoría de las escuelas públicas han comprado pantalla plana de 42 pulgadas para introducir la multimedia como parte del proceso educativo. Y dentro de esa parte se hace necesario que entendamos que no es simplemente hacer que el estudiante a través de la multimedia visualice, sino que él también tenga la oportunidad de poner a la mano la tecnología. Por eso es importante, no las pantallas planas tan solo, sino también las computadoras en manos de los estudiantes y con los software que ellos puedan aprender a utilizar. Claro. Porque se ha hablado mucho de la calidad de la educación, necesariamente la educación tiene que ser de calidad. Claro, hay todo este tema que podría ser bizantino, entre la relación entre cantidad y calidad, todo aquello, ¿no? Que la gente se empantana en esto, ¿no? O sea, necesitamos la cantidad y necesitamos la calidad. Pero esto es fundamental también en el caso de los profesores. Y ahí estamos viendo que también ha cambiado la manera de los profesores de impartir el conocimiento. La metodología. Sí, no es esta autoridad que está lanzando conocimiento a unos muchachos que están con la boca abierta como si fueran polluelos, ¿verdad? Receptores únicamente, sino que estamos hablando de un facilitador, de un guía, de un acompañante. Aquello es fabuloso, ¿no? Eso se podría hacer en República Dominicana. Claro que se puede. Una pregunta, y yo siempre te hago la misma pregunta, porque sé de tus contactos y tus relaciones.
¿República Dominicana podría contar con la ayuda de la Junta de Extremadura? Claro que sí. Cuando ellos estuvieron aquí durante el Congreso pasado de Software Libre, yo intenté hablar con el secretario de Educación. Fuimos a una comisión. ¿Con el ministro, el actual? Sí, con el actual ministro. Pero el día que nos vimos en un programa de televisión que nosotros hicimos en el Canal 9 en la mañana. ¿Se encontraron? Sí, y él viajaba a Santiago. En la tarde nos citó para ir a su despacho y fuimos a su despacho. Pero en realidad él no nos pudo recibir. No sabemos él por qué. Nos remitió donde un subsecretario, ese nos remitió donde otro, y al final los españoles, como son de medio tosudo, pues simplemente... No, que tienen dignidad, porque claro, si usted me convoca... ¿Él era qué cargo tenía? Es Luis Millán, el señor que apareció ahí en el video, el primero, que es realmente el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura. Lo quisieron ningunear aquí y lo mandaron de otro, más para abajo y más para abajo. Y al final... Una falta de respeto. Yo estoy de acuerdo con el español, que se parara y se fuera. Muy bien hecho. Eso muy bien fue lo hecho. que hizo. En otro gobierno vendrá y va a ser bien recibido. Y debo decirte una cosa, y espera un momentito, y es que ellos están dispuestos a ofrecer toda la experiencia de Extremadura y de su gobierno a la educación dominicana totalmente libre, sin costo. Porque gratis. Porque hay muchas fundaciones, como por ejemplo esa que se habla del ILSE de México, que está ayudando a la educación, cobran por todo, cobran licencia hasta por reproducir. Esta es la mexicana, sí. Estaba con los textos integrados. Esa misma, la que está con los textos integrados. ¿Qué tú dices que cobraban? Cobran por licencia, todos los servicios que por todos los servicios que... Sí, porque ese es un negocio. Y cobran por reproducir un CD para que el estudiante lo pueda utilizar como elemento de multimedia en la escuela. Cobran por eso. Cobran un royalty, una patente. El negocio no puede estar por encima de un bien público como es la educación. Así es. Vamos a ver ahora, el video que vimos, que trajo Dionisio, pues se remitía a los años 2002, ¿verdad? Ahora vamos a ver un testimonio actual del año 2010 sobre alguien, un usuario, un ciudadano de Extremadura. Vamos a verlo enseguida. El habitual usuario del Centro del Nuevo Conocimiento de Aldea Moreda. Estoy participando en las actividades del Día del Software Libre y quería compartir con vosotros unas experiencias que precisamente he tenido con este sistema operativo. Me parece un sistema operativo muy interesante, sobre todo para personas como yo, que ahora mismo nos estamos iniciando en la informática. A través de los nuevos centros de conocimiento, precisamente he conocido el sistema operativo libre. He tenido la oportunidad también de utilizar el sistema OpenOffice, porque también estoy realizando currículums, porque ahora mismo me encuentro en una situación de desempleo, y precisamente en los nuevos centros de conocimiento puedo utilizar todas estas herramientas informáticas para buscar empleo y para mejorar mi condición laboral. Deciros que el sistema operativo libre es bastante interesante porque se puede utilizar de una forma ágil el correo electrónico, también está libre de que le ataquen posibles virus como otros sistemas operativos, y la verdad que mi experiencia con estas herramientas informáticas, con todo lo que ofrecen los nuevos centros de conocimiento, ha sido todo muy positivo. Pues ya vieron ustedes, esto ocurrió el año pasado. Los ciudadanos hablando de su experiencia, porque uno muchas veces dice, bueno, software libre es una cosa como medio rara, me meteré yo en problemas. Yo le hago caso a Dionisio y le pongo a hacer caso y va y se me arma un lío en la computadora, ¿no? O sea, se me daña la computadora, después no puedo recibir los mensajes que me mandan mis amigos o mi hija que tengo en Nueva York. Entonces, bueno, la gente como que se asusta, ¿no? Es bueno este testimonio de que este hombre desempleado pues le ha ayudado en la búsqueda, ¿verdad? Pero fíjate un detalle que él está revelando ahí. Él es desempleado. Sí. Y mediante el aprendizaje de estos nuevos sistemas, lo que anda buscando es capacitarse con fines de ingresar de nuevo a la vida laboral. Sí, evidentemente que no hay ningún inconveniente en usar un software libre. Es exactamente lo mismo que usar un privado. La única diferencia es que aquí la patente es diferente, simplemente. Y debo aclararte que esa experiencia que tú acabas de presentar de este ciudadano, es una experiencia que la puede encontrar en adultos, que es una de las cosas importantes, que son los que más se resisten al cambio. Cuando habla con un joven, con un niño, oye, eso lo asimilan de inmediato, no hay que darle muchas explicaciones, pero ver adultos dispuestos a hacer esta transformación, de cambiar, es realmente darse cuenta que no es tan difícil y que se puede librar la lucha de la resistencia al cambio, que es una de las cosas más importantes. Una pregunta, porque uno a veces dice, bueno, uno hace turismo, ¿no? Uno va a Cabarete, va a Terrenas, estos sitios, y uno siente y dice, bueno, pero esos lugares no pudieran ser municipios con Wi-Fi, o sea que en cualquier punto de la ciudad un turista que pueda llegar pueda conectarse. ¿Eso es posible con el software libre? Bueno, déjame decirte que
Una de las cosas que se han hecho, que es sumamente interesante en algunos ayuntamientos, es tener una Wi-Fi pública. Una Wi-Fi que la pueda utilizar a nivel, digamos, de la biblioteca, como te decía ahorita, de las escuelas públicas y a veces de los parques municipales, de los lugares públicos. Por ejemplo, tú llegas a muchas partes del mundo a un aeropuerto y inmediatamente tú tienes una conexión. La mayoría de los aeropuertos son así. Sí. Acá tú vas al aeropuerto nuestro, hay una cafetería que te da el internet público, pero no en sí como si fuera una política del aeropuerto, de que el pasajero pudiera llegar, prender su computadora, conectarse y poder por ejemplo, mandar un mensaje de cómo llegó, qué fue lo que sucedió. Se supone que una de las cosas que debe ser una política de inclusión para que la gente no se sienta que está aislado del mundo, es justamente que haya una Wi-Fi pública. ¿Tú recuerdas aquel intento de la red pública que quiso poner la Secretaría de la Juventud? Sí, yo recuerdo. Sí, esa fue... Pero no en la Churchill, por favor. No, claro, pero no fue más que un intento, porque además les pusieron tantas trabas que dio como resultado que las personas dejaron de interesarse, porque había que hacer muchos registros, muchas limitaciones, se gastan todos los millones del mundo en eso sí debo decirte que salió costosísimo para tener una Wi-Fi pública. Pero eso se podría hacer que pudiera funcionar en los parques, en los lugares de concentración de público, sí, podría funcionar perfectamente. Yo pienso que en todas las instituciones públicas, que tú fueras una institución como la Suprema Corte de Justicia y que hubiera una manera de que tú te pudieras conectar, que tú fueras al ayuntamiento, que hubiera ese tipo de facilidades. Eso está pasando en muchas partes del mundo, que las facilidades para que el ciudadano pueda accesar a la red son libres, son públicas. Yo digo, tiene que llegar a pasar como la onda de radio, simplemente enciende el aparato donde quiera que tú estás y te puede comunicar. Así es. Quiero pedir tu permiso, Dionisio, tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida. Quédense ahí, seguiremos hablando de software libre en Extremadura y aquí también. Estamos hablando del software libre en Extremadura, pero inmediatamente uno tiene que tocar otras autonomías, otras regiones, gobiernos de España. Y ya dijimos que íbamos a presentar, además del de Extremadura, pues también de Andalucía, pero el de Andalucía lo vamos a ver al final, eso lo vamos a ver al final, de manera que también usted se quede ahí esperando porque esa es una buena experiencia, lo de Andalucía. Se ahorraron 180 millones de euros, multiplíquelo por 50 para que usted vea la cantidad de pesos que ahorró ese gobierno, uno de los gobiernos también más pobres, donde la tasa de desempleo supera más del 30%, Andalucía. En otras partes de España también es así. Tú mencionabas Cataluña, ¿verdad? Sí. Me imagino que Madrid, el País Vasco, ¿no? Galicia. Andalucía. Andalucía, ya lo vimos, ¿no? Pero debo decirte, debo darte una nota interesante. El desarrollo de lo que es realmente el software libre ha llegado a un nivel tal que, por ejemplo, la Universidad Abierta de Cataluña te ofrece posgrado. Posgrados. En software libre. En software libre. ¿Y dominicanos han aprovechado esto? No lo sé, pero supongo que algunos debe haberlo hecho. Mi pregunta entonces, tenemos muy buenos técnicos y científicos, personas que trabajan el software libre en lengua en español, en castellano, sí, ¿no? Claro que sí, en España tenemos una cantidad enorme de personas que realmente trabajan el software libre. Es decir, que esto no es un asunto que esté en el idioma inglés, algo que para algunas personas puede constituirse en una barrera. No, déjame explicarte algo muy importante. El esfuerzo que se ha hecho la comunidad mundial por el software libre es tan serio que tú lo puedes encontrar en todos los idiomas del mundo, incluyendo los dialectos. Las comunidades indígenas, por ejemplo, los peruanos, a mí me consta, ellos desarrollaron... ¿En quechua? En quechua. Y así lo vas a encontrar que también se hizo en África y se ha hecho en muchísimas partes donde hay... Los mexicanos creo que también desarrollaron una aplicación dentro de un lenguaje nativo. Sí. Y si en este momento tú me dices, y yo puedo instalar en mi máquina un software libre en japonés, yo te digo, sí, cuando tú seleccionas el idioma, te van a aparecer todos los idiomas del mundo. Evidentemente, no así los dialectos ya tendría que ser algo más específico, pero lo puedes poner en cualquier idioma. Por eso es que, por ejemplo, en este momento cualquiera puede usar software libre en cualquier parte del mundo, porque no tiene problema de idioma. Lo puedes instalar en el idioma que tú quieras. Yo recuerdo una vez que alguien, cuando fue a instalarlo, no se fijó y estaba en ruso, y le dio siguiente, instaló en ruso, y cuando terminó de instalar pregunta que qué es esto, que qué fue lo que instalé aquí. Digo, bueno, que tú no te fijaste el idioma que seleccionaste a la hora de instalarlo. Sí. El software libre no funciona, fue que lo instaló en ruso. Que lo instaló en ruso. Dionisio, tú hablabas hace un momento de que en los centros de internet que se están instalando en el país, las licencias se agotan, ¿verdad que sí?
La licencia se agota en el sentido de que son tan que hay que pagar de nuevo para renovarla. Y entonces los muchachos se están dejando a que ellos pirateen, como se dice, los software para en vez de pagar la renovación. Pero déjame decirte que hay un detalle interesante con eso de la renovación y que se agotan. Es que cuando tú no tienes el último guay de la moda, como dicen, la última edición, tu máquina se vuelve obsoleta. Es verdad. Correcto. Pero cuando tú tienes un software libre, tú puedes tener el último guay, porque está ahí en las redes. Exacto. Si se le hicieron correcciones, modificaciones, arreglos, mejoras, simplemente tú vas a las mejoras y las instalas. Y tu máquina no pasa a ser una máquina obsoleta de la noche a la mañana. Sí. Fíjate, el nivel de obsolescencia en el desarrollo tecnológico es muy alto. Claro. Y en tecnología, altísimo, porque cada vez que un volumen enorme de consumidores empiezan a probar el producto, le van detectando dificultades, mejoras, arreglos, cosas que lo pueden hacer más eficiente. Y esas mejoras entonces se van haciendo públicas. Y en el software libre tú simplemente las instalas. Y ya lo que quiero decir, vamos ahora al video, ¿no? Sí, vamos a ver otra experiencia, otro testimonio también de Extremadura, pero actualizado. O sea, vimos 2002, vimos un testimonio y seguimos con lo de Extremadura para que usted vaya formándose su opinión. Vamos a verlo. A pensar y echa la mirada atrás. ¿Recuerdas cómo te comunicabas y cómo enviabas documentos? Mejor aún, cómo buscabas empleo, te formabas o te relacionabas e intercambiabas fotografías con tus amigos. O sencillamente, cómo pedías cita para tu médico. Afortunadamente todo ha cambiado, aunque nosotros sigamos siendo los mismos. Entre todos, estamos progresando en lo que a tecnología se refiere, un proceso lleno de cambios y avances que ha contado con la participación directa de la ciudadanía. Hoy, juntos, seguimos pensando y actuando. La formación, la búsqueda activa de empleo, la alfabetización tecnológica, la comunicación, ciudadanos y profesionales formando un todo, sociedad de la información y el conocimiento en estado puro. Un lugar donde acercarse a las nuevas tecnologías. Aquí me han enseñado a usar el ordenador para estar más cerca de mi nieta. Un sitio donde encontrarte con tu futuro. Me ayudaron a hacer mi currículum y a moverlo por la red y gracias a ellos he encontrado el trabajo que buscaba. Lugares donde fomentar el emprendimiento. Ahí aprendí a utilizar las redes sociales para impulsar mi negocio. Espacios donde hacer uso de la administración del futuro hoy. A mí me enseñaron a sacar mi vida laboral sin moverme de casa. Portales desde los que puedes aprender en casa. Solo con mi ordenador acabo de aprender a hacer mi propio videocurrículum. Y en los que encontrar empleo. Mirando Red Trabaja y Extremadura Trabaja, estoy siempre al día de todas las ofertas y cursos que me interesan. Un espacio para llegar hasta los lugares más insospechados. Aquí me enseñaron a compartir mis conocimientos con todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías. Los espacios para el empleo Nuevos Centros del Conocimiento están a tu servicio. Centros de acceso público y gratuito para que utilices la tecnología como medio para mejorar personal y profesionalmente, con un equipo de profesionales que te mostrarán las posibilidades y ventajas que la red pone a tu disposición. Realmente somos un gran equipo, siempre dispuestos a ayudarte. El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, desarrollado a través de los espacios para el empleo Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura, es un programa gratuito y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Consejería de Igualdad y Empleo y el Servicio Extremeño Público de Empleo SEXPE de la Junta de Extremadura y por el Servicio Público de Empleo Estatal, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX. Fantástico, formidable. Uno, ¿qué le queda? Bueno, a veces como uno dice que qué envidia. Es que envidia. Ya quisiera ser yo extremeño. Quería, oyendo el video, me viene a mí inmediatamente, bueno, ¿qué será de los correos tradicionales que conocemos? Porque ya no hay que entregar cartas. Sí, porque por estos medios yo puedo escribir e instantáneamente recibir la persona a la que le estoy escribiendo. Les puedo remitir la foto de los nietos o de los amigos o del cumpleaños inmediatamente por esta vía. De manera que, ¿qué futuro tenemos entonces con instituciones que desaparecerán? Por ejemplo, sistemas como ya incluso se transformarán, como hace toda los contratos. No, los correos ahora son realmente manejo de paquetería. De paquetería. Envío de paquetería. Todos tienden hacia allá. Por eso la empresa de paquetería ha crecido tanto, porque el comercio electrónico en el mundo entero ha hecho un gran desarrollo del manejo de la paquetería.
Entonces se envían y se reciben paquetes realmente a través de un Pero servicio. como institución pública los correos perderían su sentido, porque veo, por ejemplo, mucho más eficiente, incluso a nivel privado, que están ejerciendo la entrega de paquetería y de ordenamientos y compras. No se hacen por la vía pública, al menos en nuestro país, ¿verdad que sí? Bueno, pero el correo nuestro ha intentado hacer eso porque ellos están claros. Ellos están claros que su desaparición de la carta física es un hecho. Ellos lo han estado intentando. Ahora, no sé hasta dónde se ha hecho un trabajo serio. Inclusive, desde los correos debieran de haber unos centros de internet para que las personas pudieran llegar al correo, enviar de allí su comunicación, hacer uso de las facilidades que el internet le provee. En cada estafeta de correo de las actuales nuestras debiera haber un CCI, un centro de comunicación que te permitiera pues tener acceso a la red y poderte manejar desde allí, independientemente del manejo de la paquetería. Lo que pasa es que los CCI todavía no se ha entendido cuál es su verdadera función. ¿Cuál es su verdadera función? Mira, yo entiendo que el CCI debe de ser el punto de partida donde la comunidad tenga la oportunidad de poder accesar al Internet, poder accesar a la sociedad digital, no quedarse fuera y además tener la oportunidad de lograr un desarrollo tecnológico. Yo sé que Indotel ha hecho un gran esfuerzo con esto de instalar muchos CCI, pero lamentablemente no se le ha dado el manejo que debía de darse. ¿Qué podemos hacer para mejorar los CCI? Dentro de esa estrategia, que yo supongo que también es parte del objetivo que ha pretendido Indotel. O sea, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que debe de haber un empoderamiento de la sociedad como tal. ¿Cómo lo empoderamos? Me refiero a que los CCI pasen a ser centros comunitarios integrados desde el punto de vista del concepto de lo que es comunidad, porque una de las cosas que hay que entender es que el software libre se basa en eso, en el establecimiento de la comunidad. Fíjate como en el video yo ¿Los decía, CCI funcionan con software libre? muchos de ellos empezaron a entregarlo con software libre porque evidentemente no podían pagar tantas licencias, pero sin embargo, por no haber creado comunidades del conocimiento y no haber entendido el concepto de lo que es software libre, muchos de ellos, pues sencillamente la gente empezó a poner resistencia al uso del software libre y por desconocimiento muchos terminaron borrando el sistema operativo libre y piratearon. Pusieron software ilegales. Que eso es lo grave. Eso es lo grave. Claro. Pero todo se debe sencillamente a que no hubo un plan, fue simplemente llevar las máquinas, no es llevar la máquina, es tener un plan de incluir a la sociedad. Que fue lo que vimos aquí, ¿no? Exactamente, y donde se le enseñó a las personas a usar el software, se le enseñó a usar la tecnología, se sentaron con ellos, le explicaron cómo se le puede sacar ventaja. Un poco invitar a las personas, vengan aquí a este espacio. Sí. De animación, como una forma de animarlo, sí, ¿no? Claro. Así como se animan parques. Un compartir social y el crear una comunidad de aprendizaje, comunidad de conocimiento, porque lo más importante del software libre es la creación de las comunidades, cuando las personas comparten libremente el conocimiento. Por eso ya decía, somos un equipo muy amplio que estamos diferenciando. ¿Cómo cuántos CCI tenemos? Mira, yo no sé exactamente, sí puedo decirte que hay una cantidad muy grande. Porque constantemente ellos estaban haciendo CCI regalando 10 máquinas y tengo entendido que deben de haber 700, 800 CCI, hay mucho, porque además hay que incluir lo de la primera dama. También. Y además, lo del plan social de Barrio Seguro, que es otro problema. Inclusive en Barrio Seguro tenían un grave problema, que llevar a un joven a un centro de eso, a enseñarle a chatear, a enseñarle a usar el internet y a entretenerse, era una manera de alejarlo un poco del vicio, pero no lo hacía productivo. El problema es... problema. Sí, hay que hacerlo productivo, reinsertarlo en la sociedad como ente productivo, pero además que muchos de estos centros de internet, los jóvenes lo que se dedican es a juegos, o a chatear o a ver imágenes pornográficas, muchos. Sí, pero... Es decir, y eso porque hay una ausencia de una animación que lo integre. Pero tú has dado un dato importante, tenemos que pasar a ver el video, Dionisio, y darte las gracias de que tenemos una siembra con esos centros. O sea, lo que tenemos que ahora es, a partir de ahí, de esto ya sembrado, darle un tratamiento superior, ¿verdad? Sí, claro, y que no se conviertan los centros simple y llanamente en un grupo de máquinas que pusieron en un lugar. Exactamente. Que eso no funciona. Exactamente. Se necesita tener, como digo yo, los famosos clubes barriales, donde las personas van con un objetivo común. Integrarlo a las juntas de vecinos. Integrarlo a la junta de vecinos. Así es. Sí. Dionisio, muchísimas gracias una vez más. Tenemos que trabajar el tema de los jóvenes, los politécnicos, a ver. Sí, y vamos... Y en el cine. Sí, yo creo que pudiéramos aprovechar el próximo jueves y hablar un poco sobre software libre en Venezuela. Ah, magnífico. Sí, ¿y por qué no en Ecuador también? Sí, vamos a hablar de Ecuador, pero me gustaría que viéramos un poco lo de Chávez. Okay. Chávez puso una cantidad de 800.000 computadoras en los niños de la escuela primaria. Canaima. La Canaima. Vamos a ver un poco sobre eso. Sí, muy magnífico. Pues te esperamos el próximo jueves, Dionisio.